Un veterano oculto restaurando un avión antiguo, la increíble revelación que todos aplaudieron. El sol brillaba con fuerza sobre el pequeño pueblo de México, donde las risas de los niños se mezclaban con el olor a tacos recién hechos. Sin embargo, en medio de esta alegría, don Luis, un veterano de la Fuerza Aérea, llevaba una carga pesada en su corazón. Después de perder el comercio familiar, su hogar, que solía ser un refugio de risas y memorias, se había convertido en un lugar de preocupación constante. Pero había un secreto que don Luis guardaba como un tesoro invaluable. En su patio trasero, escondido tras una lona polvorienta, reposaba un antiguo avión de guerra, un símbolo de valentía y dedicación que estaba restaurando con sus propias manos. Esa semana, el pueblo se preparaba para la fiesta patronal. La plaza se adornaba con luces coloridas y había música en el aire. Los nietos de don Luis, emocionados, recordaban las historias que él solía contarles sobre sus días de piloto. Sin embargo, había una tensión, una división entre los jóvenes y los mayores. Muchos veían a los ancianos como parte del pasado, mientras que otros, como los niños, luchaban por demostrar que la sabiduría acumulada era un regalo. A medida que la crisis económica golpeaba más fuerte, don Luis sintió que tenía que hacer algo. Decidió que era el momento de presentar su avión restaurado al pueblo, con la esperanza de cambiar la narrativa sobre los mayores. Quizás, solo quizás, su esfuerzo ayudaría a su familia a salir adelante. La noche anterior, mientras trabajaba con esmero en el avión, sus manos temblaban de emoción. Sabía que este acto podría ser su última oportunidad para hacer que su historia resonara en los corazones de todos. Cuando llegó el día de la fiesta, don Luis se levantó temprano, su corazón latiendo con fuerza. La plaza estaba llena de vida, pero en su mente resonaban las dudas. ¿Qué diría la gente? ¿Lo respetarían? Con determinación, se mudó hacia el patio, sacando lentamente la lona que ocultaba su obra maestra. El brillo del metal atraía miradas curiosas, murmullos comenzaron a elevarse entre la multitud. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Don Luis, con voz temblorosa pero firme, comenzó a contar su historia. Habló de su juventud, de cómo volar le brindó libertad y pasión, y cómo ese avión guardaba cada una de sus memorias. Las lágrimas comenzaban a brotar de los ojos de algunos. Sin embargo, no todo era alegría. Surgió un debate acalorado entre los vecinos respecto al valor del sacrificio de don Luis. ¿Podría su hazaña cambiar la perspectiva sobre los mayores? El aplauso se mezclaba con las voces críticas que cuestionaban el sentido del esfuerzo. Don Luis sintió un nudo en la garganta, pero continuó. Cada uno de nosotros tiene un legado que dejar, dijo, mirando a su familia. Ese momento no solo era sobre el avión, era sobre el amor, la entrega, y la comunidad. La atmósfera se calentaba, vibrante de emociones compartidas. Pero, de repente, una sombra cayó sobre su historia, una oferta inesperada para llevar su avión a la ciudad, pero implicando dejar su hogar y su familia atrás. Miró a su familia y a la multitud, su corazón se debatía entre el anhelo de reconocimiento y el amor por su gente. ¿Qué decisión tomaría en ese instante crucial? La atención de todos estaba fija en él, preparándose para un desenlace que podría cambiarlo todo. Don Luis sintió el sudor en su frente mientras miraba a su alrededor. Las caras de la multitud se desdibujaban, y el caos de los murmullos absorbía su atención. Las dudas lo asediaban como sombras, mientras la oferta para llevar su avión a la ciudad resonaba en su mente como un eco inquietante. ¿Podría realmente dejar atrás todo lo que había construido, su hogar,
su familia, y el amor que siempre había hecho vibrar su corazón, los murmullos comenzaron a silenciarse cuando su nieta Sofía, con sus ojos grandes y brillantes, dio un paso adelante. Abuelo, tú eres nuestro héroe. Tu legado está aquí, no en una ciudad lejana, exclamó, rompiendo el silencio que envolvía a la plaza. Sus palabras eran como una flecha directa al corazón de don Luis, y el orgullo que sentía por ella hizo que más lágrimas afloraran a sus ojos. Sofía, con su inocencia y valentía, parecía entender lo que él mismo aún no alcanzaba a procesar por completo. La multitud empezó a cambiar de tono. Algunos levantaron sus voces a favor de mantener el avión en el pueblo. No debemos dejar que se van nuestros mayores. Hay tanto que aprender de ellos, decía un joven de la comunidad. Mientras tanto, otros expresaban miedo de que el pueblo quedara más desolado si don Luis se iba, llevándose consigo su historia. Don Luis sentía su corazón latir con fuerza, cada latido un recordatorio de todo lo que había vivido. Recordó el abrazo cálido de su esposa, las risas de sus hijos correteando por el patio, el sabor del café que compartían en las mañanas. Miró a la multitud, y vio en sus ojos no solo expectativa, sino también la necesidad de historia, de conexión, de comunidad. Fue entonces que se dio cuenta, su avión era más que un símbolo de su pasado. Era un puente hacia el futuro de su pueblo, un recordatorio de que los sueños nunca se mueren, solo se transforman. Con voz profunda, levantó la mirada y habló, la vida es un viaje. No se trata solo de volar alto, sino de llevar junto a nosotros a quienes amamos. La plaza estalló en aplausos. Don Luis sintió un torrente de emoción recorriendo su cuerpo, ya no solo por la posibilidad de su avión, sino por la vida que aún le quedaba por vivir, rodeado de los suyos. Pero justo cuando la energía parecía positiva, la voz del alcalde resonó en el aire. Don Luis, su historia es valiosa, pero lo que se ofrece en la ciudad es una oportunidad única. Podría hacer que su historia sea conocida en todo el país. La tensión se estaba acumulando nuevamente. Mientras la multitud debatía sobre lo que realmente deberían priorizar, don Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. La decisión no solo afectaría su vida, sino también la de su familia y la comunidad entera. Miró nuevamente a Sofía, cuya mirada esperanzada ahora se había tornado preocupada. Don Luis sintió el peso de su responsabilidad y un nuevo sentido de urgencia cruzó su mente. ¿Y si aceptaba la oferta y perdía lo que realmente importaba? La decisión sería más difícil de lo que había imaginado. Sabía que el futuro del pueblo podría depender de su elección esta vez. Mientras el debate continuaba, don Luis se sintió absorbido por una certeza inquietante. Ya no era solo una cuestión de él. Era hora de que la comunidad se uniera y definiera su propio destino, y así, ante la mirada de todos, don Luis se enfrentó a un momento que cambiaría para siempre su vida y la de su pueblo. En medio del clamor, se escuchó una pregunta que podría definirlo todo: ¿está dispuesto a arriesgarlo todo por el reconocimiento, o apostará por lo que realmente lo hace volar? Don Luis respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la mañana mezclado con la calidez de la gente que lo rodeaba. Sus manos se temblaban ligeramente, y no solo por la presión del momento. Aquella plaza no solo era un lugar físico, era el corazón de su vida. Cada rincón de ese pequeño pueblo estaba impregnado de sus recuerdos, y en sus ojos brillaban 1000 historias. Historias que no podían ser olvidadas ni desechadas. La multitud se mantenía en un tenso silencio, esperando su respuesta. ¿Qué debo hacer?, musitó en voz baja, casi para sí mismo. Pero Sofía, como si pudiera leer su mente, se acercó aún más, comprimiendo su pequeño puño en un gesto de valentía. Abuelo, tú siempre has dicho que los sueños se construyen juntos. Las palabras de su nieta hicieron eco en su corazón, como un suave susurro que lo instaba a no desviar la mirada de su esencia. Retomó el control. Miró nuevamente al alcalde, que seguía de pie, esperando. Don Luis sintió una creciente oleada de sentimientos contradictorios. La tentación de la ciudad prometía un nuevo horizonte,
pero a costa de sacrificar lo que ya había sembrado en su pueblo. De repente, una voz emergió entre la multitud. Era una anciana de espalda encorvada pero mirada firme. Yo estuve en ese avión, don Luis, dijo con un tono tembloroso pero decidido. Fue un día en que mi esposo me llevó a conocer el mar. Su avión fue testigo de los amores, los sueños y las lágrimas de muchos de nosotros. Su declaración hizo que algunas lágrimas brotaran de los ojos de los más cercanos. La nostalgia prevaleció sobre la ambición de la ciudad. Don Luis sintió su pecho hincharse en una punzada de emoción. La anciana, que había estado en su vida desde siempre, representaba a todos los que habían compartido historias en torno al viejo avión. Repentinamente, su voz resonó en su mente, clara como el agua. Cuando dejamos de volar juntos, esos sueños se desvanecen. El murmullo de la multitud creció, unos aplaudían, otros hacían afirmaciones y algunos se secaban las lágrimas. Las emociones estaban a flor de piel, y el ambiente vibraba con la fuerza de su comunidad. Esa calma después de la tormenta le recordó una verdad irrefutable: no había nada que pudiera llenar el espacio que dejara su legado aquí. Tomando aire, don Luis se sentó en la orilla de su decisión. Este avión, comenzó con voz llena de corazón, es más que un artefacto. Es el símbolo de lo que hemos logrado juntos. Lo que he logrado, me hace volar, pero lo que también nos une como comunidad es lo que hace que este viaje valga la pena. Mientras sus palabras flotaban en el aire, la multitud fue absorbiendo cada letra, cada emoción. El alcalde frunció el ceño, pero la mirada de su nieta, llena de esperanza y orgullo, lo empujó a avanzar. A partir de hoy, convertiré este lugar en un centro de recuerdos, un espacio donde podamos compartir nuestras historias y aprender de nuestros mayores. Este pueblo se alzará, pero no como un eco lejano, sino como un rugido de vida y amor. La plaza estalló en vítores, y un grito unánime de alegría resonó a su alrededor. Pero justo cuando don Luis pensaba que la tormenta ya había pasado, un coche negro se detuvo abruptamente a la orilla de la carretera, y un misterioso hombre vestido de traje salió rápidamente. Las miradas se volvieron hacia él, la emoción se transformó en curiosidad y miedo. ¿Qué quería ese desconocido? La escena se oscureció mientras el hombre se acercaba, y don Luis sintió un frío en su estómago. ¿Traerá noticias que cambiarán su vida para siempre? Don Luis mantuvo su mirada fija en el extraño mientras los latidos de su corazón retumbaban en su pecho. La multitud contenía la respiración, como si el aire mismo estuviera esperando el desenlace de ese nuevo acontecimiento. El sol brillaba intensamente, pero un sudor frío empezaba a asomar en su frente. El hombre de traje avanzaba con pasos firmes, sus ojos oscuros llenos de misterio. Cuando por fin llegó frente a don Luis, la multitud se dividió, creando un pequeño espacio entre ellos, como si se estuvieran preparando para una tormenta. El extraño, sin una sonrisa, sacó un documento de su bolsillo y lo sostuvo frente a don Luis. Don Luis, soy el señor Martínez. Vengo a hablar sobre el pasado y el futuro de su avión. Las palabras resonaron en el aire como un trueno. Don Luis sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué tiene que ver mi avión con el pasado?, preguntó, su voz temblorosa pero firme. Sofía a su lado, con su pequeño puño aún apretado, lo miró con inquietud. Su avión no solo es un pedazo de metal, don Luis. Es un legado. Y hay quienes intentan que se olvide, dijo Martínez mientras mostraba documentos llenos de sellos oficiales. Esto es sobre la propiedad y la posibilidad de que todo lo que ha construido se vea amenazado por intereses de la ciudad. Hay quienes desean deshacerse de ese avión, y de usted, la multitud murmuró, y don Luis sintió que una punzada de ira corrió por sus venas. La idea de perder su historia, y lo que representaba para el pueblo, lo llenó de determinación. No lo permitiré, declaró, con una nueva fuerza en su voz. Martínez continuó, su avión es considerado un patrimonio. Sin embargo, ciertas personas desean que desaparezca para que sus documentos y su historia sean archivados.
Estoy aquí para ofrecerle una guía, para ayudarle a luchar por su legado y protegerlo de quienes desean borrarlo. Don Luis sintió una mezcla de reacciones, el miedo a perder su hogar y la chispa de esperanza que comenzaba a brillar en su interior. Es una decisión que tengo que tomar con el pueblo, respondió, mirando a su alrededor, buscando apoyo en los rostros familiares. La comunidad había estado a su lado en cada paso, y ahora era el momento de que todos participaran. Lo sé, prosiguió Martínez. Es por eso que he preparado una reunión. Quiero que todos escuchen lo que está en juego. Pero deben actuar rápido. La decisión que tomen puede cambiarlo todo. Las palabras del extraño calaron hondo en el corazón de don Luis. De repente, el futuro no solo dependía de él, sino de aquel lugar que había amado toda su vida. Jamás dejaré que destruyan nuestra historia. Este pueblo no se rendirá, exclamó, y fue recibido con vítores y aplausos. Mientras la plaza vibraba de emoción, la mirada de Sofía, llena de complicidad y esperanza, reafirmó su camino. Pero la sombra de incertidumbre seguía presente. Sabían que esa reunión, la que estaba por venir, podía acabar en triunfo o en desesperación. Martínez se volvió, su expresión ahora un poco más suave. Y hay algo más, don Luis. No es solo la historia del avión, hay secretos que están atados a él, y que también nos conciernen a todos. Algo que podría cambiar la percepción que tienen de su legado. La multitud se quedó en silencio, la inquietud palpable en el ambiente. Aquella simple frase encadenaba miles de preguntas, y don Luis sintió como, una vez más, su corazón se aceleraba. ¿Qué más sabes? No pudo evitar preguntar, mientras la curiosidad y la ansiedad se entrelazaban en su pecho. Así, un nuevo capítulo se abría ante ellos, y la pregunta flotaba en el aire. ¿Qué secretos aguardaban en la historia del viejo avión? ¿Podría el pueblo enfrentar el reto que se avecinaba? La respuesta era incierta, y la sensación de expectativa se convirtió en un eco que resonaría en sus corazones. El murmullo de la multitud envolvía a don Luis como un manto, pesado y expectante. El aire cargado de preguntas parecía esperarlo para que él fuera el primero en hablar. La mirada de Sofía seguía atenta, reflejando incertidumbre pero también un brillo de esperanza. El señor Martínez observó, cada susurro entre el público se convirtió en un eco en su mente, recordándole la importancia de aquel momento. Don Luis, muchos no conocen toda la historia de su avión, comenzó Martínez, su voz firme, pero con un tono que insinuaba confidencialidad. La historia se remonta a una época en la que este pueblo se unió para construir sueños. Y no solo el avión, sino la comunidad en torno a él. La multitud se inclinó hacia adelante, absorbiendo cada palabra. Lo que no saben es que hubo un veterano en esa historia. Un hombre cuya valentía y sacrificio fueron la columna vertebral de este legado. Lamentablemente, después de la guerra, sus contribuciones fueron olvidadas. Pero su historia está viva, y es hora de que regrese. Las palabras de Martínez calaban hondo, mientras los rostros en la plaza se tornaban de asombro a interés. Don Luis sintió la necesidad de saber más, tener las piezas que faltaban para componer un rompecabezas vital. ¿Quién era? ¿Qué pasó con él?, preguntó, la pasión encendiendo su voz. Su nombre era Joaquín, respondió Martínez, dejando que el silencio se asomara entre su declaración. Él fue quien diseñó el avión que hoy vemos como símbolo. Era un ingeniero brillante, un pionero. Desapareció de la historia porque su vida se desvaneció en la niebla del tiempo, enterrado entre papeles olvidados. El estómago de don Luis se apretó al escuchar eso. El valor de Joaquín, su nombre, ahora comenzaba a entrelazarse con el suyo propio, como un hilo dorado que unía generaciones. ¿Cómo sabemos esto? ¿Y por qué no hemos escuchado de él antes?, cuestionó, la preocupación surgiendo en su pecho. Martínez asintió, entendiendo el momento. He estado investigando en archivos, buscando relatos de esa época. Y he encontrado documentos que revelan su papel. A través del tiempo,
Algunos han querido que su historia quedara en el olvido. Pero no seré yo quien lo permita. Un murmullo creciente se extendió por la multitud. Don Luis miró a su alrededor, encontrando rostros familiares que reflejaban curiosidad y anhelo por sanar una herida del pasado. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, decidido a no dejar esta oportunidad pasar. Primero debemos reunir a la comunidad. Cada persona aquí tiene un rol en esta historia. Luego, necesitamos llegar a quienes toman decisiones en el pueblo. Si nos unimos, podremos recuperar no solo la memoria de Joaquín, sino también preservar el legado del avión, de todos nosotros, explicó Martínez, su voz intensificándose. La multitud resonó con poderosos gritos de aprobación. Sí, juntos, gritaban, y la energía comenzó a transformarse en un torrente de compromiso. Don Luis sintió que la determinación en su pecho crecía, y una idea grabada se le ocurría: no solo lucharía por el avión, sino por la memoria de un héroe perdido. Sin embargo, en medio de la euforia, una sombra se proyectó sobre su corazón. ¿Quiénes eran esos interesados en hacer desaparecer su legado? La inquietud era palpable, y una pregunta se introdujo en su mente como un trueno lejano: ¿qué más podrían estar ocultando? Y así, el desafío se perfilaba en el horizonte. La verdad siempre tiene un precio, y don Luis sabía que esta lucha apenas comenzaba. Pero la comunidad estaba con él, alineados en un solo objetivo. Sin embargo, la revelación que se acercaba los pondría a prueba como nunca antes. Escuchen todos, intervino Martínez de nuevo, su mirada determinante. Pronto tendré más información, pero debemos estar preparados para lo que viene. Los secretos suelen estar más cerca de lo que imaginamos, y a veces, la historia puede ser más oscura de lo que podemos aceptar. El latido de don Luis resonaba con fuerza mientras la multitud pulsaba de emoción. Todos compartían la sensación de que algo extraordinario estaba a punto de desatarse. Aquella misteriosa conexión entre el avión, Joaquín y las sombras irreconciliables del pasado se presentaba como la única ruta a seguir. Era hora de desenterrar los secretos, de transformar la historia olvidada en una lucha por la memoria. Pero a medida que se preparaban para esta batalla, don Luis no podía sacudirse la sensación de que más peligros acechaban en la penumbra, esperando el momento oportuno para golpear de nuevo. Y en medio de toda esa energía colectiva, una única pregunta se posó en su mente: ¿qué más estaban dispuestos a perder por lo que amaban? La reunión podría cambiarlo todo, o dejar cicatrices imposibles de sanar. La batalla por su legado estaba lejos de terminar. La tarde avanzaba, y el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de colores cálidos que reflejaban la esperanza de la gente. Don Luis, aún embargado por la revelación sobre Joaquín, sentía como una mezcla de ansia y determinación pulsaba en su interior. Mientras la multitud se dispersaba, el eco de sus gritos de apoyo permanecía en el aire, un canto colectivo que resonaba en sus venas. No se trataba solo de un avión, pensó, era sobre la identidad misma de su comunidad. Vamos, don Luis, dijo Sofía, acercándose con una mezcla de inquietud y emoción. Parece que tenemos mucho por hacer. La primera reunión será en la Casa de la Cultura. Todos quieren unirse a este esfuerzo. Don Luis asintió, pero una sombra de duda cruzó su mente. ¿Y si no estamos preparados para lo que descubramos? Si Joaquín fue silenciado, ¿quién más podría estarlo? La gente puede no estar lista para lo que viene. Sofía lo miró, sus ojos brillantes y llenos de confianza. Si no enfrentamos lo desconocido, nunca encontraremos la verdad, Luis. Y tenemos que descubrirla por Joaquín, por el avión y por todos los que también fueron olvidados. Su voz era firme, y eso encendió el fuego en el corazón de don Luis. El camino hacia la Casa de la Cultura estaba adornado por los colores vibrantes de la comunidad, pero cada paso del recorrido resonaba en su mente como un tambor. Al llegar, encontró a un grupo de personas reunidas, rostros que él conocía bien, amigos, familiares, vecinos.
Todos compartían la misma inquietud, llenando el espacio con murmullos de anticipación. Luis se hizo un lugar en medio de la habitación, sintiendo la presión de sus miradas. Gracias a todos por venir, comenzó, su voz fuerte, aunque profundamente conmocionada. Hoy no solo estamos aquí para hablar del avión. Venimos a recuperar la historia de alguien que merece que lo recordemos. Joaquín. Un silencio pesado se instaló antes de que alguien rompiera la tensión. ¿Qué sabemos de él, realmente?, preguntó un vecino. Sus palabras estaban impregnadas de una curiosidad que calaba hondo. ¿Por qué lo olvidamos? Lo están trabajando, y muy bien, respondió Martínez, quien había llegado justo a tiempo. Hemos obtenido algunas pistas. Hay escritos, cartas incluso, de Joaquín y sus colegas. Pero necesitamos más, necesitamos que todos participen. La historia de Joaquín no se puede contar sin la comunidad. La sala comenzó a llenarse de algo más que palabras, esperanza. Se añadió un hilo de conexión, un pacto tácito de aquellos presentes de no dejar a Joaquín en la oscuridad. Pero, a medida que se encendían las conversaciones, la inquietud volvía a surgir en la mente de don Luis. De repente, la puerta trasera se abrió de golpe. Todos se volvieron y la sonrisa se desvaneció. Un hombre entró, su apariencia seria y sus ojos oscuros recorrieron la sala con una mezcla de desprecio y desafío. ¿Qué hacen aquí con esas historias inventadas? Su voz retumbó, como un trueno desatado. ¿Acaso creen que lo que buscan tiene un lugar en nuestra historia? El silencio se hizo absoluto, y el corazón de don Luis palpitó con fuerza. ¿Quién era este extraño? ¿Qué conocimiento oscuro poseía sobre Joaquín que le daba autoridad para destruir el momento? Soy el nuevo encargado de la administración del pueblo, continuó el hombre, con arrogancia. Y no permitiremos que se interrumpa nuestro progreso por mitos del pasado. Don Luis sintió como sus entrañas se revolvían. ¿Progreso? ¿A qué precio? La comunidad había comenzado a despertarse, y él no podía permitir que ese hombre, ese extraño, la aplastara con el peso de sus palabras. Lo que hacemos es recuperar nuestra memoria, no destruirla, respondió don Luis, alzando la cabeza con una determinación renovada. No somos mitos. Somos personas que queremos recordar. Un murmullo de aprobación se extendió entre los asistentes, pero el hombre permaneció impasible. No se equivoquen, esto no terminará bien. La tensión en la sala era palpable, como un hilo tensado a punto de romperse. Don Luis se preguntó cómo seguir adelante con su objetivo en medio de esta amenaza inesperada. La lucha apenas empezaba, y con cada revelación, también lo hacían nuevos enemigos. ¿Qué más estarían dispuestos a hacer para proteger lo que ocultaban? La noche caía, y el futuro seguía incierto, pero la necesidad de descubrir la verdad nunca había sido tan urgente. El aire se sentía espeso, como si incluso el espacio físico entre ellos estuviera cargado de una electricidad inminente. Los rostros de la comunidad, antes llenos de esperanza, ahora mostraban una mezcla de temor y desafío. Don Luis miró de nuevo al extraño, que había provocado un giro tan brusco en la reunión. Sus ojos oscuros reflejaban desprecio, como si su sola presencia negara la existencia de todo lo que la comunidad estaba luchando por preservar. Martínez, que se había mantenido en segundo plano, fue el primero en romper el silencio que se había instalado. ¿Quién te crees para decirnos lo que podemos hacer, amigo?, preguntó, con una voz cargada de desafío. Este pueblo tiene memoria, y pretendemos recuperarla, sin importar lo que digas. Algunas cabezas asintieron, y el extraño, que había venido con aires de autoridad, se sintió levemente desbordado. Pero, en lugar de retroceder, se sobrepuso, cruzando los brazos con evidente desprecio. No estoy aquí para conversar. Mi trabajo es asegurar que cualquier movimiento que no se alinee con la visión del progreso sea detenido. ¿Progreso?, replicó Sofía, acercándose un paso adelante. ¿Progreso significa olvidar a quienes tuvieron el valor de soñar?
Joaquín y los demás sacrificaron mucho, y no vamos a dejar que la historia se borre de un plumazo. Las palabras de Sofía resonaron en el lugar. Aquella era la voz que don Luis necesitaba escuchar, una chispa que encendía el fuego de la resistencia. La comunidad empezó a murmurar, un coro de apoyos y reclamos que crecían en intensidad, como un eco que se resistía a ser acallado. El extraño se limitó a observar, pero en su mirada había una mezcla de enojo y sutileza. Ustedes creen que están haciendo algo heroico, pero lo que realmente hacen es abrir viejas heridas. Las historias que buscan no les traerán nada más que dolor. Los fantasmas del pasado no tienen cabida aquí. Don Luis sintió que algo se movía en su interior. ¿Y tú qué sabes de dolor?, exigió, dejando que la pasión de sus palabras volara libre. A nosotros nos duele recordar, y también nos duele olvidar. Pero no por eso dejaremos de buscar la verdad. Joaquín merece ser recordado, y esto es más grande que tú o que tu trabajo. Las almas en la sala parecían fusionarse en un solo ente, unida por la misión compartida. Don Luis observó cómo algunos de sus amigos empezaban a levantarse, llenos de propósito y valentía. Con cada palabra, construían un bastión que ofrecía una protección contra las dudas que habían comenzado a gestarse en su mente. El extraño, percibiendo que la situación se escapaba de sus manos, alzó la voz. Basta. No volveré a repetirlo. La administración tiene recursos, los puede usar en su contra. ¿Es eso lo que quieren? Más problemas. Don Luis respiró profundo, sintiendo un impulso que lo llevaba a responder. No nos amenaces. Estamos dispuestos a luchar. Preferimos afrontar la verdad, por dolorosa que sea, antes que vivir en la ignorancia. El extraño pareció tambalear por un instante, y la comunidad lo notó. Era un buen momento. Sin embargo, antes de que alguien más pudiera pronunciar una palabra, se dio la vuelta y salió de la sala con pasos ruidosos, dejando una estela de incredulidad tras su marcha. ¿Pero y ahora qué?, preguntó una voz temerosa entre el grupo. Todos miraban a don Luis, a quien el impulso de esperanza y miedo lo invadía al mismo tiempo. Ahora, empezó, luchando por contener su propio titubeo, tenemos que actuar. No podemos permitir que nos silencien. Joaquín necesita su historia, y nosotros somos los que tenemos que contarla. Reúne todo lo que puedan sobre él, cartas, fotos, testimonios. Vamos a construir un legado que desafíe cualquier intento de olvido. El grupo asintió, el aire se volvió más ligero con la determinación latente. La resistencia ya no era solo un pensamiento, se había convertido en un plan. Pero mientras la reunión se reanudaba y el espíritu de unión se reforzaba, uno de los asistentes, un anciano que había permanecido en la esquina, alzó la mano. Don Luis, hay algo que debo decir. Hay historias que aún no han salido a la luz. Y temo que algunos no querrán que las descubran. Todos se volvieron hacia él, y el corazón de don Luis dio un vuelco en su pecho. La intriga se coló en el aire, y una nueva incertidumbre lo invadió. ¿Qué más había oculto en esta comunidad que él pensaba conocer tan bien? ¿Estaba la historia de Joaquín solo el principio de algo mucho más grande y perturbador? La verdad estaba más cerca, pero también más peligrosa de lo que imaginaban. Las sombras comenzaban a proyectarse, y ellos estaban a punto de entrar en un oscuro laberinto de secretos que solo la valentía podría desvelar. El anciano, con su voz temblorosa pero firme, continuó. Lo que está a punto de revelarse puede cambiar todo lo que creíamos saber, incluso la historia de Joaquín. Su mirada se posó en don Luis, como si estuviera transmitiendo un secreto que solo ellos debían escuchar. El murmullo que había empezado a formarse se detuvo de golpe. La sala se llenó de un silencio pesado, un eco de expectativa. Don Luis sentía como su corazón latía con fuerza. ¿Qué sabes? Por favor, háblanos, instó, su voz un hilo de angustia. Lo que buscas no es solo la historia de Joaquín, dijo el anciano, sus ojos cerrándose momentáneamente mientras buscaba las palabras adecuadas.
Hay un grupo, personas que jugaron un papel importante en aquello que ocurría en las sombras. Su legado podría ser más amplio de lo que imaginan. Entre ellos, hubo un veterano que aún vive y que guarda recuerdos que podrían ayudarles a entender lo que sucedió realmente. Las palabras del anciano hicieron surgir una serie de imágenes en la mente de don Luis, un hombre con marcas de guerra, tal vez con historias llenas de dolor y valentía. ¿Dónde está ese veterano? ¿Cómo lo encontramos?, preguntó, su espíritu ardiendo después de cada revelación. Estuvo en el taller de aviones antiguos, reparando un viejo modelo que ya muchos olvidaron. Esa máquina guarda más que chatarra, puede ser la clave que buscan, dijo el anciano con una certeza renovada. ¿Y cómo lograremos que hable? Puede que no quiera recordar, se preocupó Sofía, viendo el cambio radical que esta situación podría implicar. El tránsito entre el antiguo y el presente parecía cada vez más amenazante. Su dolor es profundo, pero tiene también un deseo de compartir. Solo necesitan acercarse, dejarle saber que su historia importa, aconsejó el anciano, su mirada cruzándose con la de don Luis, que comprendía la urgencia de la revelación. La comunidad comenzó a murmurar de nuevo, pero esta vez eran palabras de propósito, no solo de incertidumbre. Vamos a buscarlo, se oyó una voz robusta, que parecía llevar consigo un empuje colectivo. Queremos oír su verdad. No podemos dejar que el pasado se repita. Don Luis sintió como la decisión empezaba a tomar forma entre ellos, como esas antiguas máquinas que le daban vida a los sueños de una generación pasada. Sí, concordó, mirando a cada uno de sus vecinos. Unámonos. Cada uno de nosotros tiene una parte que jugar en esto. Si la historia de Joaquín ha de ser contada, necesitan saber que el sacrificio de todos fue por razones que importan. Mientras los planes empezaban a crecer, una sombra se proyectó de nuevo en la puerta. El extraño había regresado. La tensión llenó la sala de nuevo, como un sudor frío recorriendo cada espina dorsal. ¿Acaso creen que esto es un juego? Ya les advertí sobre las consecuencias, dijo con arrogancia, pero don Luis se sintió fortalecido por el propósito renovado en su comunidad. No tenemos miedo, replicó con una voz firme. La historia necesita ser contada, y quien intente evitarlo se verá enfrentado a una comunidad unida, que se niega a ser silenciada. El extraño frunció el ceño, incomodado por el crecimiento del grupo. Las amenazas tienen un peso. No olvide que hay poder en el silencio. Ustedes no pueden imaginar lo que arriesgan. Don Luis lo enfrentó sin titubear, dándose cuenta de que el camino hacia el futuro no sería sencillo. Quizás no lo imaginamos, pero si sabemos que algunas verdades valen más que cualquier protección que puedas ofrecer. Mientras el extraño se marchaba, la sala ardía con una urgencia nueva. Mañana mismo iremos a buscar al veterano, anunció don Luis. Pero no será solo nuestro paso. Necesitamos planear, necesitamos valentía, y sobre todo, necesitamos estar listos para las sorpresas que puedan surgir. Y así, mientras la noche comenzaba a caer, la comunidad se sumió en un inquietante silencio, sabiendo que lo que estaba por venir podría desatar no solo su pasado, sino también el futuro que tanto anhelaban. La búsqueda del veterano se estaba acercando, pero ¿qué les depararía ese encuentro? ¿Y si su relato los guiaba a descubrir secretos que nunca debieron salir a la luz? La incertidumbre los mantenía al borde, las luces crepitaban suavemente, y una pregunta habitaba el aire cargado: ¿qué tan lejos estarían dispuestos a llegar para desenterrar la verdad? La mañana siguiente llegó con un sol brillante que desentonaba con la mezcla de ansiedad y determinación que invadía el corazón de don Luis y su comunidad. Se reunieron en la plaza del pueblo, donde el murmullo de las voces resuena aún más fuerte que el canto de los pájaros. Hoy es el día, dijo don Luis, mientras miraba a su alrededor. Cada rostro que encontraba le devolvía no solo un eco de esperanza, sino también una chispa de valentía. El trabajo del pueblo no consistía solo en apoyar la búsqueda.
Era una cuestión de redescubrir sus propias raíces y fortalecer los lazos que los unían. Sofía, con su cabello ondeando al viento, se acercó a él. ¿Estás listo?, preguntó, con una mezcla de emoción y nerviosismo. Don Luis asintió, aunque en su interior, la inquietud temía que lo que descubrieran era más de lo que podían manejar. Vamos a buscar al veterano, dijo con firmeza, y el grupo comenzó a formarse en una línea dispuesta, listos para enfrentar lo desconocido. El camino hacia el taller de aviones antiguos parecía más largo de lo usual, como si cada paso estuviese impregnado de historia, de recuerdos que llevaban mucho tiempo ocultos. Cuando finalmente llegaron, el lugar estaba bañado en un brillo dorado. La figura del viejo taller se erguía solitaria entre arbustos descuidados y artefactos desechados. Era un lugar donde el pasado y el presente parecían converger en un diálogo silencioso. La puerta estaba entreabierta, como si el taller mismo los invitara a entrar. ¿Quién va a hablar primero?, preguntó uno de los vecinos, rompiendo el silencio tenso que había comenzado a formarse de nuevo. Yo lo haré, declaró Sofía, con determinación reflejada en su rostro. Se acercó a la puerta y llamó suavemente. «Hola, ¿hay alguien aquí?» Un susurro de pasos resonó en el interior antes de que un hombre mayor apareciera en el umbral. Tenía el cabello canoso y su rostro arrugado hablaba de historias olvidadas. Sus ojos, sin embargo, llevaban la carga de un pasado que no había sido arrastrado con orgullo, sino con dolor. «¿Qué quieren?», preguntó, su voz grave mostrando destellos de curiosidad mezclada con desconfianza. Don Luis dio un paso adelante. «Estamos aquí por la historia de Joaquín y esperamos que puedas ayudarnos a entender lo que sucedió. Sabemos que tú has vivido cosas que nosotros necesitamos conocer». El anciano lo miró intensamente, sus ojos llenos de recelo. ¿Por qué habría de hablarles? No hay mucho que contar que no sea un peso. La comunidad contuvo la respiración. Cada palabra del veterano parecía un ladrillo más en la pared de su silencio. Pero en lugar de desanimarse, don Luis sonrió con sinceridad. Porque su historia importa. Cada recuerdo que guardas es una pieza de nuestra lucha y nuestra identidad. No estás solo. Un temblor de sorpresa cruzó la cara del anciano mientras luchaba con sus propias emociones, como muchos enfrentándose a los fantasmas de su pasado. «Ese es complicado», admitió, su voz apenas un susurro. «He guardado esto en silencio durante mucho tiempo». Sofía se acercó, llenando el espacio con su presencia amable. «Todos nosotros estamos aquí por la misma razón. Queremos entender, queremos aprender. Tu verdad no solo te pertenece, también es nuestra. Hablemos, juntos». La atmósfera cambió. El peso del pasado comenzaba a desvanecerse lentamente. El anciano respiró profundamente, y algo en su mirada se transformó. «Quizás no todo está perdido», murmuró, y con ello, la puerta se abrió un poco más, no solo a él, sino a la historia que podrían comenzar a reconstruir. Pero antes de que pudiera pronunciar más, un ruido resonó en la distancia, un estruendo que interrumpió el momento sagrado que se formaba. Era un sonido familiar, como el motor de un avión comenzando a rugir. En un instante, la paz que empezaba a formarse se tiñó de inquietud. «¿Qué fue eso?», preguntó una voz temblorosa entre la multitud. Don Luis frunció el ceño, mientras los ecos del pasado empezaban a converger de nuevo. «No lo sé, pero deberíamos averiguarlo. Esto es más grande de lo que pensamos». Nadie se atrevió a moverse. La verdad y la incertidumbre estaban a punto de colisionar de manera explosiva, y lo que podrían descubrir podría cambiar no solo su historia, sino todo lo que creían saber de sí mismos. Con los corazones latiendo al unísono, todos se prepararon para afrontar lo que estaba por llegar, entendiendo que se adentraban en un camino incierto. Pero lo que sí sabían era que estaba forjado por la valentía de enfrentar sus secretos, y así, la búsqueda de la verdad no era solo un viaje al corazón de un hombre, sino una aventura que podría desatar un legado ignoto. ¿Qué revelación esperaba entre las sombras, y cómo afectaría las vidas de aquellos que se atrevían a confrontar lo desconocido?
La respuesta estaba a un paso y el eco de su pasado prometía resonar con fuerza en el futuro. El viento soplaba suave cuando don Luis, con su corazón latiendo con fuerza, miró a la multitud que se había reunido fuera del viejo taller. Habían estado juntos en la búsqueda de la verdad, pero ahora, ante el sonido del motor rugiendo, se sentían de nuevo al borde de lo desconocido. La conexión entre las historias del pasado y su presente comenzaba a entrelazarse de manera ineludible. Esto no es una casualidad, dijo don Luis, su voz firme, mirando a los rostros conocidos que habían venido como una sola comunidad. La historia nos está llamando, y tenemos que responder. La incertidumbre se podía sentir en el aire, pero también una brisa de determinación, con un gesto decidido, empujó la puerta del taller, abriéndose el escenario para explorar lo que sucedía en el exterior. La multitud le siguió, acompañándolo, mientras el murmullo se convertía en una sinfonía de esperanza y coraje. Al salir, un viejo avión, adornado con marcas de tiempo y dignidad, estaba en la pista del taller, como un eco del pasado que recordaba sus días de gloria. ¿Quién lo trajo?, preguntó uno de los vecinos, confundido, mientras su mirada se desplazaba entre los vehículos que se habían estacionado cercanos. Fue entonces cuando el anciano del taller, quien había comenzado a abrirse a sus recuerdos, avanzó hacia el frente. Ese avión fue el que volé en mis años de guerra, el que surcó los cielos y que me persigue en mis sueños. Su voz temblorosa revelaba la historia que había guardado celosamente. He estado esperando un momento como este, pero el miedo siempre me detuvo. Esta es una oportunidad, no solo para nosotros, sino para honrar lo que representamos, dijo don Luis, sintiendo el peso del eslabón perdido que comenzaba a unirse. No permitamos que el pasado se apague. Hablemos con claridad, recordemos al veterano que diseñó este avión. Recordemos a Joaquín. Mientras la nave se erguía majestuosa ante ellos, la comunidad se unió en un círculo, formando un espacio sagrado donde las historias de dolor y sacrificio se entrelazaban con las esperanzas del futuro. Las miradas cansadas pero llenas de voluntad convergieron hacia don Luis, quien sintió el poder de la unión y la fuerza de sus raíces. Hoy, no solo luchamos por un legado, sino por salvar lo que somos, continuó, sintiendo las lágrimas asomarse a sus ojos, esta vez de orgullo. No somos solo las historias del pasado, somos el futuro que construimos juntos. Los vecinos comenzaron a murmurar, una ola de afirmaciones recorrió el círculo. Sofía, resplandeciente con la fuerza de su voz, se dirigió a la multitud. La historia no vive en los libros, vive en nosotros. Honramos a Joaquín al luchar por nuestro presente y futuro. Fue como si un rayo de claridad iluminara la tarde. El motor del avión se apagó, y una figura emergió del interior, un hombre mayor, con cabellos plateados, y una sonrisa que mostraba los rasgos del sacrificio, pero también de la esperanza. Era Joaquín. Gracias por recordarme, comenzó Joaquín, su voz cargada de gratitud. He esperado tanto tiempo para que esta historia sea contada en su totalidad, y ahora, veo que hay luz al final del túnel. No solo quiero hablarles de aviones, sino de un camino que he recorrido junto a muchos de ustedes y otros que ya no están. Don Luis sintió el calor en su pecho, rodeado de los suyos. El camino hacia la verdad comenzaba a desvelarse. Estamos listos, Joaquín. Vamos a compartir tu historia y la de aquellos que estaban a tu lado. Joaquín habló de valentía, de sacrificio, de sus compañeros que muchos habían olvidado, que verdaderamente habían luchado por su hogar. Cada palabra era un ladrillo que construía el puente entre el pasado y el presente. La comunidad se estremecía, las historias resonaban, y las lágrimas ya no eran solo de tristeza, sino de liberación. Mientras Joaquín relataba sus experiencias, don Luis notó cómo los miedos e inseguridades se transformaban en esperanza. Allí estaban, todos juntos, sellando un pacto de amor y unidad que cruzaría generaciones. Al final, don Luis se dirigió a la multitud. Hoy no solo hemos recuperado una historia, hemos ganado algo más poderoso, la unión de nuestra comunidad, el compromiso de no dejar que el pasado se desvanezca en el olvido. El aplauso estalló,
resonando en cada rincón de la plaza. La energía vibrante llenó el aire mientras los corazones de todos latían juntos, conscientes de que no solo estaban reconstruyendo una historia, sino también forjando un legado que inspiraría a otros durante años por venir. Esa conexión se sentía como un abrazo colectivo, como si cada uno hubiera encontrado su lugar mientras las sombras se disipaban lentamente. Don Luis, sintiendo que su misión había encontrado un nuevo sentido, sonrió a Sofía, quien a su lado seguía brillando. Hoy hemos volado alto, y en este vuelo llevamos no solo historias, llevamos las memorias de quienes nos precedieron. A partir de ese día, el antiguo avión no solo sería un refugio de memoria, sino un símbolo de esperanza para un futuro más brillante. Don Luis se dio cuenta de que su anhelo nunca fue solo el reconocimiento personal, era el deseo de unir a su comunidad y despertar un sentido de orgullo compartido por su historia. La búsqueda había comenzado como una lucha solitaria, pero se había transformado en algo mucho más grande. Este era el momento de no olvidarse de sí mismos. Un llamado a la acción para toda la comunidad. Desde ese momento, cada vez que un niño miraba hacia el cielo y una ave pasaba volando, recordaría que el legado de esa lucha había comenzado y que nada podría detener su vuelo. La historia continuaría, atesorada en los corazones de todos aquellos que una vez se unieron. Ahora, tú que has sido parte de esta historia, no olvides mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que esta increíble transformación llegue a más personas. Comenta tus sentimientos sobre este final y compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que realmente necesiten ver esta transformación. Este es el momento de unirnos y hacer la diferencia.